Hoy 3 de diciembre, nos faltan 2 semanas de diciembre para completar nuestra actividad antes de Navidad. Empecemos, no voy a ejecutación porque cada vez que pongo grabación se me va audio o se me va video o se me va alguna cosa y me tumban la máquina. Esta máquina que tengo creo que es la culpable, es una máquina muy vieja y obsoleta y bueno, tendría que buscar recursos no sé en dónde para comprar nueva máquina que sea más adecuada para esta actividad. Mi esperanza es que ya para el próximo semestre tengamos una actividad semipresencial, nos pongan una inyección a cada uno de nosotros, bueno, y con eso no es que nos vamos a salvar, pero podamos salir un poquito de estos refugios. Bien, comencemos entonces con siempre nuestro texto guía. En la clase pasada vimos el tema de permeabilidad. En esta clase vamos a ver flujo de agua en cierta forma, nivel freático, flujo de agua en el subsuelo. Estos son los puntos que define el libro. Sí, filtración exactamente, pero la de seepage es filtración. Flujo de agua, filtración en el subsuelo. Seguimos entonces. Gracias, Pedro. No las he terminado todavía, Cristian. La corrección está en vías. Quiero presentarles la semana que viene las calificaciones de 2 cortes que les debo y el que voy a hacer esta semana, para que tengan todo completo. O sea, no se preocupen, la semana entrante van a tener todas sus calificaciones al día. Pedro está ayudándome aquí con la clase. Gracias, Pedro. Bueno, no, está bien que pregunte. O sea, Cristian tiene todo el derecho a preguntar, ¿ok? Seguimos entonces. No sé cómo decía Pedro, son flujo de agua, eso es lo que vamos a ver. Parece que el término mismo filtración, sí, es parte de lo que vamos a ver ahora, pero están íntimamente ligados, filón y flujo de agua. Bien, aquí vamos a entrar a ver también, de nuevo, vamos a decir, una aplicación directa de la ley de Darcy, que veíamos ya en la clase pasada. Y eso nos va a permitir, junto con otros conceptos, llegar al final de esta parte, que va a ser de flujo. Tenemos el flujo, de continuidad de flujo de la ecuación de Laplace, ecuación de continuidad de Laplace. Esto es lo que dice este párrafo en pocas líneas. Y aquí caemos en la ecuación de continuidad de Laplace. El flujo. Simplemente es apetítico, tenemos elemento de suelo, flujo que entra y sale por el otro lado en sentido perpendicular, flujo que entra y flujo que sale por el otro lado. Y tenemos un ejemplo para ese elemento, en donde tenemos lo que llaman un sheet pile, una tablestaca. Generalmente estas tablestacas son de acero, son elementos de acero que hincamos en el suelo hasta una cierta profundidad. Se utilizan también como muros de contención. Se las pueden observar en Río Baire, en varios sectores donde
estas tablestacas en el borde del río como contención de una vía que está por aquí, en cierta forma. O sea, la tablestaca fue o es a nivel mundial un elemento utilizado en muchas formas. Lamentablemente, esos elementos de acero cuestan mucho dinero y aquí se dejaron de producir. Sidor, que era la empresa que producía esos elementos, pues hace ya tiempo que no los produce, entonces se importaban de Brasil o de España para los trabajos, pero unos costos hoy en día imposibles. Hay elementos que usamos como tablestaca también, podemos hacer un muro de pilotes hincados también, o de panes hincados de concreto armado. También, no sé si están ahorita en producción, el ingeniero Marco Tulli tenía la empresa de esos elementos, no sé cómo está funcionando en este momento, de pilotes troncocónicos prefabricados y paneles para hincar y hacer estas pantallas. Bien, aclarado esto, tenemos una tablestaca para un almacenamiento de agua. En este caso, pues, almacena agua de este lado y hinca la tablestaca hasta una cierta profundidad, de forma tal de mantener un cierto nivel estable, aguas arriba, y otro nivel, aguas abajo. Tenemos un elemento que es el que vamos a analizar, un elemento potencial de Z en profundidad, de X en longitud, solamente en dos dimensiones. Nos estamos analizando perpendicular a la pizarra esta o al elemento que estamos viendo. Es bidimensional. Vamos a ver flujo bidimensional, ya que es tridimensional, no se meta en eso. Se lo digo, es muchísimo más complejo y requeremos otros conocimientos, sobre todo la parte analítica, elementos finitos, etcétera, etcétera, que no los tenemos para ustedes. Entonces, este elemento, pues, es el que estaban viendo ustedes en el otro recuadro. Esto, flujo entra y flujo que sale, pero solamente en dos dimensiones, no en tres dimensiones como está planteado aquí, sino en dos dimensiones como lo ven aquí, de flujo. Colocamos un piezómetro y este piezómetro, pues, para medir, pongamos teóricamente, podemos medir la altura de agua a la que llegaría el agua en ese tubo que sale del intro. Indiscutiblemente que la pérdida total de agua ocurre entre él y este nivel. ¿Recuerdan? La pérdida total delta H. Entre H es un 1 y H es un 2. A medida que la filtración ocurre y llega hasta aquí, pues va a haber una pérdida por el suelo que está reflejado en este nivel y este nivel. Es la diferencia entre H es un 1 menos H es un 2 más H. Y les da esta que aparece aquí en blanco. Y el nivel H es que todavía tiene porque no ha llegado a este otro lado el agua. Que tienen el análisis del elemento en tres dimensiones. No me voy a parar en esto del elemento diferencial, de las velocidades de fluido en cada dirección. Y se deduce que la velocidad en sentido X igual a la permeabilidad por el gradiente hidráulico en el sentido X. Y el gradiente hidráulico no es otra cosa que H entre el recorrido X, la derivada parcial correspondiente, H en el recorrido en Z, en caso de velocidad en el sentido Z. Toda esta parte, pues, la parte analítica para llegar a la deducción, propiamente dicho, de esta ecuación que está aquí. Primero, de esta ecuación. En esta ecuación
La permeabilidad en sentido horizontal es diferente a la permeabilidad en el sentido vertical. En esta ecuación sencillamente igualamos ambas permeabilidades y nos da esta ecuación de segundo grado, esta ecuación diferencial que tienen allí. Esto viene de las ecuaciones anteriores, 8.1, 8.2, 8.3, presentadas en las láminas anteriores. Esto lo tienen todo perfiladito en el libro de texto. La ecuación de continuidad, que es la que veíamos, solución de problemas de flujo. Veamos un modelo hidráulico donde tenemos un material, tenemos un nivel de entrada, que siempre lo vamos con una llave, mantener ese nivel aquí. Esto puede tener un desagüe aquí para que se mantenga ese nivel. Un flujo de agua establecido, régimen de flujo establecido, y este es el nivel de salida. Aquí tienen la pérdida que ocurre entre nivel de entrada y nivel de salida, producto de. Aquí que habría la pregunta, ¿cuál es el gradiente hidráulico? El gradiente hidráulico es H son 1, que es la pérdida, entre esta longitud H son 1 más H2. Es el gradiente para el sistema. Y aquí tienen diferentes piezómetros que miden la presión de agua a diferentes niveles. Hay dos suelos con dos permeabilidades diferentes. El de H son 2, que el de H son 1. Este flujo a través de dos suelos. Eso lo veíamos en la clase anterior. La ecuación de continuidad la podemos utilizar para problemas simples de flujo, que es lo que vamos a ver. No me voy a detener, esto lo pueden leer. Me interesa más la imagen. Bueno, aquí está el desarrollo de las ecuaciones correspondientes. Solución de la ecuación diferencial bajo unas condiciones de frontera que tienen aquí. Esto lo saben ustedes hacer que yo. En la ecuación diferencial anterior, ecuaciones de frontera y desarrollo de la solución correspondiente. Esto es una ampliación, esta lámina de la parte de una parte de la lámina anterior para poderlas visualizar. Y aquí caemos un poco, recuerden, aquí el concepto de permeabilidad equivalente. Bueno, aquí lo tienen, ya no como permeabilidad equivalente, sino con lo de allí. Y la medición de H son 2 y H son 1 en el modelo que veíamos. A través del suelo 1 y el suelo 2 tenemos esta ecuación. Simplemente de esto. Okay. Este es a un modelo que es el modelo hidráulico de los dos suelos, en una tubería allí, un nivel arriba y otro nivel abajo, una pérdida para los dos suelos. El desarrollo es con las ecuaciones que vimos en la clase pasada. Aquí tiene un ejercicio, nada mejor que un ejercicio. Se refiere a la misma figura 8.2, donde da entonces dimensiones, H son 1, H son 2, H son 1, H que son las alturas piezométricas, Z, K, el diámetro de muestra. Y dice determinar la rata de flujo de agua a través del sistema de los dos suelos. Y aquí tienen sencillamente aplicar una ecuación, resolver, y obtienen la rata de flujo en pulgadas por segundo. Esto, perdón, es la permeabilidad, K son 2.
tienen caso 1, caso 2, la relación entre ellos, que algo de eso les dan ustedes por allí, y obtienen esa permeabilidad continuando con el ejercicio. Se trata de sustituir las ecuaciones anteriores. Llega entonces a Q, que es igual a K por I por A, ley de Darcy. Pero utilizan una permeabilidad equivalente al sistema de dos estratos. Observen. K equivalente. Calaron antes I. Fíjate que I es H sub 1 y la longitud de recorrido es esta, 0,75. El área de la sección es geometría. Y el problema se reducía a calcular una permeabilidad equivalente para el sistema de dos elementos, que fue lo que vimos en la clase pasada. Una ecuación que vimos en la clase pasada. Permeabilidad equivalente. Y con ello tienen la rata de flujo en pulgadas cúbicas por hora. A través de ese elemento, de esos dos suelos. Caemos en el tema más importante en todo esto. Vimos los conceptos, muy bien, están los conceptos allí. El problema es que no podemos formatear todo eso en un programa de computadora, conociendo elementos finitos, toda la ecuación de continuidad de Laplace, etcétera, etcétera, y meter inclusive ejercicios tridimensionales de flujo a través de un suelo. Pero lo que nos interesa es un método que nos permita de forma sencilla hacer lo mismo, sin mucho cálculo, y para utilizar lo que se llaman las mallas de flujo, FluNets. Tenemos la ecuación fundamental, la ecuación diferencial, que es esta que está aquí, donde igualamos la permeabilidad horizontal igual a la permeabilidad vertical. La solución para todas las razones que son factibles para esta ecuación permiten dibujar dos tipos de líneas. Unas líneas en dirección de flujo, que son lo que llamamos líneas de flujo, y unas líneas perpendiculares a esas líneas de dirección de flujo, que les llamamos equipotenciales. La solución de ecuación abarcaría infinitas líneas en un sentido, líneas de flujo, e infinitas líneas equipotenciales en un sentido. Esa es la solución integral de esta ecuación. A nosotros podremos, con una mancha, lo que resta de eso no vamos a hacer nada. Y la solución que vamos a ver es una solución gráfica. Entonces, basado en eso, se propone un método gráfico que nos permite dar una solución a esta ecuación, dar el flujo a través de un elemento de suelo. Dice aquí, una combinación del número de líneas de flujo y líneas equipotenciales es lo que llamamos una malla de flujo. Pero si asumimos todas las soluciones probables, la malla de flujo es una mancha negra. Como se mencionó en la introducción, las mallas de flujo están construidas para el cálculo de flujo de agua en la superficie, aguas superficiales, y en una evaluación de las cabezas de agua en el medio, o sea, en el suelo. Esta solución parcial se puede hacer mediante gráfico, construyendo lo que se llama las mallas de flujo. Uno puede dibujar el flujo y las líneas equipotenciales y de flujo, de manera que
Y aquí viene lo importante de este tema. Nosotros podemos hacer un dibujo dibujando líneas equipotenciales que intersectan líneas de flujo en ángulo recto. Varias líneas de flujo, varias líneas equipotenciales y ellas intersectan en ángulo recto. Eso lo podemos hacer para representar un flujo de agua a través de un medio, basándonos en la ecuación. Pero solamente para unas soluciones, unas líneas y unas equipotenciales, unas líneas de flujo y unas equipotenciales, no para todas las soluciones posibles. Los elementos de flujo que se conforman entre esas líneas dibujadas, separadas entre sí y perpendiculares entre sí, forman pequeños lados. Yo utilizo un término que yo no sé si está en el español. Forman pequeños cuadraloides. Ya veremos el concepto de cuadraloides, para mí un poquito diferente a cuadrados perfectamente definidos, sino cuadraloides. Unas líneas así y unas líneas así. Los espacios que quedan entre ellos dice que son cuadrados. Bueno, para mí el término que uso es cuadraloide, pero no sé si es correcto en español. Siempre he usado cuadraloides y seguiré usando cuadraloides. Aquí tiene la representación gráfica en el ejemplo que vemos de la tabla estaca, en donde te dibujamos una línea de flujo, como la ven aquí, entra aquí y sale aquí, para el sistema entre dos niveles de agua, y dibujamos una línea equipotencial. ¿Qué significa una línea equipotencial? Que cualquier piezómetro que yo coloque en esta línea, el agua va a llegar a la misma altura. Por eso es de igual potencial o equipotencial. Estas líneas aquí están mal dibujadas porque si estamos basándonos en la ecuación que veíamos, esto tiene que estar perpendicular una a la otra. Estos son errores de dibujo. Aquí tendríamos un ángulo recto entre ambas líneas, entre la línea equipotencial y la línea de flujo. Asumiendo para esta línea de flujo que las permeabilidades en sentido vertical y horizontal son iguales. Y esa va a ser nuestra primera asunción. El material homogéneo y perpendicularidad entre las líneas e igual permeabilidad vertical y horizontal. Ya ves que esto también lo podemos mejorar cuando dibujemos una malla de flujo. Este es el inicio del dibujo de una malla de flujo. Aquí está la pérdida de potencia entre este nivel y este nivel. Y aquí tienen ya una malla un poquito mejor dibujada, en donde dibujar 1, 2, 3 líneas de flujo. El contacto con material impermeable también se considera una línea de flujo, y hay una línea adicional que va de A a C a D pegada a la tabla estaca. Entonces, en este dibujo está hecho con 1, 2, 3, 4 y 5 líneas de flujo. Y las líneas de flujo, entre dos líneas de flujo siempre hay un canal de flujo, canal de flujo, canal de flujo y canal de flujo. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 canales de flujo. Eso es lo que llaman NF para este dibujo. Adicionalmente, el dibujo está completado con líneas equipotenciales, que son líneas perpendiculares de flujo. Esta es una equipotencial, esta es otra equipotencial, otra equipotencial, otra, y por supuesto, esta es equipotencial también, y esta es equipotencial también. Una equipotencial, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipotenciales. Al contar las equipotenciales tendríamos estas valor 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6 equipotenciales. Eso es lo que denomina aquí ND igual a 6. Exactamente lo que les estoy diciendo. ND significa el número de caídas de potencial. Una caída, 2 caídas, 3 caídas, 4 caídas, 5 caídas y 6 caídas de potencial. Cualquier canal de flujo entre dos líneas de flujo hay en este dibujo 6 caídas de potencial. Una caída, 2 caídas, 3, 4, 5 y 6 caídas de potencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caídas de potencial en este canal. Esta malla de flujo, que guarda una simetría demasiado grande, debería ser un poquito menos simétrica, pero bueno, para efectos prácticos está bien. Fíjense que las líneas de flujo son perpendiculares entre sí. Todos estos puntos debe haber perpendicular. Aquí no hay una perpendicular exacta, aquí sí, deben ser dibujadas de forma tal que sean perpendiculares entre sí, tanto las líneas de flujo como las equipotenciales. Entonces, en este caso específico tenemos lo que llamamos canales de flujo 4, 1, 2, 3 y 4. Cada canal de flujo está entre dos líneas de flujo y tenemos 6 pérdidas de potencial. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si ustedes esta pérdida total dividen entre 6, H es un 1 menos H2 entre 6, van a tener 6 elementos aquí igualitos. La primera pérdida sería H es un 1 menos H es un 2 para una sola pérdida. Dividen en 6 y la multiplican por 1, sería la pérdida. Eso quiere decir que si yo coloco un tubo piezométrico aquí, un tubo piezométrico aquí, un tubo piezométrico aquí, el agua llegará en los 3 tubos al mismo nivel, ligeramente inferior a este porque hubo una pérdida. Si me voy a este otro, yo podría colocar un tubo piezométrico aquí, otro aquí, y en todos, como están sobre una equipotencial, igual potencial, llegaría al mismo nivel, pero con 3 pérdidas. O sea, si aquí habían 6 pérdidas, entonces serían 3 por la pérdida individual. O sea, H es un 1 menos H es un 2 entre 6 por 3. Y ese sería el nivel que vamos a medir así. Para este que está aquí, ya tendríamos prácticamente 5 pérdidas. Si yo coloco un piezómetro aquí, otro aquí y otro aquí, el nivel de agua va a llegar muy cercano al nivel de salida, que es este. Aquí la pérdida ya es total, es este nivel. Por eso se llaman equipotenciales. Entonces, sepan que las líneas equipotenciales, las líneas de flujo, deben ser perpendiculares entre sí. Y el otro ingrediente es que debemos formar lo que está dibujado aquí como cuadradoides. Fíjense que no son cuadrados, son cuadraloides. Es la aproximación más grande que podemos hacer en un dibujo para representar la ecuación de Laplace. Representáramos todas una representación completa de la ecuación diferencial, tendríamos una mancha negra aquí. Entonces, escogemos unas soluciones, unos valores. Sabemos que la ecuación da esa propiedad de perpendicularidad entre las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. Esta ecuación. La continuidad. Entonces, cuando tenemos esa ecuación dibujada para un cierto número de soluciones, no para el 100% de las soluciones de la ecuación, la dibujamos entonces tratando de que entre las líneas sean perpendiculares porque así lo exige la solución. Y lo otro es que formen cuadraloides. ¿Qué es un cuadraloide? Por aquí viene la definición de cuadraloide. Fíjense que no son cuadrados, son algunos quizás
podría aproximarse un cuadrado. Un cuadraloide es cuando esta distancia que está aquí es igual a esta distancia que está aquí. Y debemos procurar que el dibujo de estos canales de flujo, las equipotenciales, las líneas de flujo, de todo eso, formen entre sí cuadraloides. Esto no se hace en un primer tanteo. Hay que hacer una aproximación, un dibujo, corregirlo, volverlo a hacer hasta que logramos una malla que más o menos represente un resultado. Y veremos que aún en mallas que no estén muy bien dibujadas, los resultados al calcular el flujo que pasa a través de este suelo van a ser muy similares en dos mallas que son las mismas, pero dibujadas no tan con tanta precisión como quizás querramos. Estancia, fíjense, igual a esta. Por supuesto, hay cuadraloides que escapan al dibujo. Ya están bastante afuera de lo que es el flujo principal. Pero intervienen en una proporción muy pequeña, pero intervienen. Entonces, a título de recordatorio de este dibujo. Este es el dibujo de una malla de flujo representando la ecuación diferencial para un determinado número de soluciones. Dibujamos las líneas de flujo. Entre dos líneas de flujo habrá siempre un canal. Las líneas de flujo no pueden intersectarse entre sí. Dibujamos las líneas equipotenciales, que quiere decir que tiene igual presión hidráulica en cualquiera de sus puntos. Aquí hay la misma presión hidráulica que aquí, que aquí y que aquí. O sea, la misma caída de potencial. Por eso son caídas de potencial. Perdón, no presión hidráulica, caídas de potencial. Porque la presión hidráulica aquí es diferente que aquí. ¿Okay? Caídas de potencial. Lo que baja este nivel en el piezómetro por esta existencia, este suelo, antes de la línea. Entonces son equipotenciales en donde tienen la misma caída de potencial. Regularidad entre las líneas, y este caso específico estamos asumiendo que la permeabilidad horizontal es igual a la vertical. En que no son iguales ya veremos una modalidad y podemos dibujar. Y por supuesto todo esto estamos asumiendo que hay un impermeable más abajo o mucho más impermeable que este. A veces el flujo va entre dos estratos. En ese tema no vamos a entrar todavía. Simplemente nos conformamos con esto. Y la otra de esto es que el material es homogéneo. No solamente en permeabilidad, sino sus constituyentes. Esta es una ampliación de las dos imágenes anteriores, perdón, una disminución. Esta es la gráfica que trae el libro de Braj Hadass, en donde comienza con una cosa y termina una malla completa en dos imágenes, las dos imágenes separadas. Ese número de líneas de flujo y equipotenciales y líneas equipotenciales es lo que tenemos una malla. Esa malla de flujo nos permite calcular el flujo superficial en la evaluación de las cabezas de agua en el medio. Para completar el gráfico de una malla de flujo, debemos observar siempre estos dos factores que ya hablamos. Y aquí definen la perpendicularidad entre ellos y la formación de cuadrados o cuadraloides. Para mí, cuadraloides. Y por supuesto, la definición de canal de flujo y pérdidas de potencial en la malla. Entre un nivel y otro nivel, o entre una parte del suelo y la otra parte del suelo.
El dibujo requiere muchos tanteos, varios tanteos. No se hace una sola vez y ya se es la maña, ¿no? Necesitamos tantearlo hasta que logremos formar lo más aproximadamente los cuadraloides y que las líneas entre sí sean perpendiculares. No es un trabajo sencillo, se usa una goma o un borrador y uno hace varios tanteos, es lo que está aquí. Mientras construimos una malla de flujo, debemos tener en mente las condiciones de borde. Dos condiciones de borde para el dibujo que veíamos anteriormente. Perdón. Aguas arriba en la superficie del estrato permeable, líneas A, B y D son equipotenciales. O sea, la línea esta de entrada y la línea de salida son equipotenciales. Las otras son las otras líneas. Como AB y E son equipotenciales, todas las líneas de flujo deben intersectarse en ángulo recto, tanto aquí como en la salida. Esa es otra condición de borde. En el estrato, propiamente dicho, la línea G está alrededor de la tabla estaca, es una línea de flujo. Y las líneas equipotenciales que llegan allí deben actuar perpendicularmente. La otra línea de flujo que no la mencionan aquí es la línea de abajo en el contacto entre un material y otro material. Todo eso lo hablamos cuando vimos la imagen. Aquí tenemos otra malla de flujo, esta vez construida a una presa. Una presa de concreto, tenemos el elemento. También asumen que las permeabilidades son iguales. Al asumir que las permeabilidades son iguales, debemos formar cuadraloides. Fíjense que en esta malla de flujo llegamos aquí porque esto es un filtro, que prácticamente es como agua libre. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 canales de flujo. NF igual a 5. Los canales de flujo formados entre dos líneas de flujo. Y tenemos 9 caídas de potencial en este. La caída total de potencial es H son 1 menos H son 2 igual a H. Bueno, aquí tenemos que para llegar a H tenemos una caída, 2 caídas, 3 caídas, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 caídas de potencial. Con esto definimos esta malla de flujo que di que esta presa construida para almacenar. Ya veremos que todo esto nos permite hasta qué profundidad debemos llevar los elementos para evitar que aguas abajo tengamos mucho flujo. Disminuir al máximo el aguas abajo. No voy a entrar en el detalle de esto, sencillamente líneas equipotenciales, cuadraloides. Este cuadraloide es un poquito feo, pero bueno, es un cuadraloide que es una aproximación. Otro cuadraloide, otro. Fíjense que todos son más cuadraloides y las líneas de flujo, líneas equipotenciales deben ser perpendiculares entre sí. Aquí hay una línea frontera que es esta que está aquí. Una frontera la que va por debajo de la presa. Sí, Rafael, tienes razón. Ya veremos que forma lo que se llama empresas. No en este elemento, pero empresas, en elementos de presas puede haber lo que llaman piping.
Entonces, el flujo es muy grande, puede desarrollarse edad que avanza y destruye la presa. Eso se llama piping en inglés. No sé el término en español, pero es lo que tú estás diciendo allí. Ya veremos, ya llegaremos a eso, Rafael. Tienes razón. Cálculo de la filtración con una malla de flujo. Para eso la malla de flujo. Para calcular la cantidad de flujo que pasa a través de ese medio. Cálculo de filtración basándonos en una malla de flujo. Aquí tienen un canal de flujo. Entre dos líneas de flujo y H1, H2, H3 son equipotenciales. Nosotros podemos evaluar el flujo a través de un canal de flujo. Fíjense que los cuadraloides, esta dimensión es igual a esta dimensión es igual a esta dimensión es igual a esta. Podemos llamarlo cuadraloides. El flujo delta X para este momento y el de salida debe ser iguales. Razones de continuidad. Flujo a través de un canal de cuadraloides. Aquí tienen que delta Q son 1, es igual a delta Q son 2, es igual a delta Q son 3 y es igual a delta Q. O sea, el flujo que va aquí es igual al que llega aquí. Con sus variables, pero es igual. Primera ecuación que traemos de esto. En un canal, analizo un canal. Para ese canal estamos entonces estas igualdades, en donde la altura piezométrica, veamos H son 1 menos H son 2, H son 2 menos H son 3, que es la altura, el potencial en cada línea equipotencial. Tarda en H son 1, H son 2, H son 3, pero trabajamos un piezómetro aquí, otro aquí, otro aquí. La diferencia entre estos dos, la diferencia entre estos dos, la diferencia entre estos dos es lo que está mostrado de las caídas de potencial entre este y este, entre este y este. Y son las que están mostradas en la ecuación de arriba, en la siguiente lámina. Esta ecuación, una igualdad. De esa igualdad, absorbiendo esa igualdad, sustituyendo por los canales de flujo, las caídas de potencial. Podemos decir que en un canal el flujo delta Q es igual a la permeabilidad, que la consideramos igual en sentido vertical horizontal, multiplicado por la diferencia de caída entre la entrada y salida, entre el número de caídas de potencial. De esta ecuación decimos, ok, pongamos que ahora tenemos el ejemplo donde tenemos 4 canales o canales. Bueno, si tenemos 4 canales, le ponemos aquí el número de canales NF, visualizan de aquí a aquí, y obtenemos no ya el delta Q en un canal, sino para todo el sistema, por todo el medio, porque estamos multiplicando por el número de canales. De esta ecuación pasamos a esta. Y eso nos da la solución del flujo a través del medio para cuando tenemos ya no un canal, sino varios canales. Multiplicamos por el número de canales y tenemos entonces la solución correspondiente de cuál es el flujo que sale aquí. El valor de Q minúscula.
Fíjense que no hay que hacer mucho cálculo, lo que hay que hacer es un buen dibujo. Cálculo para calcular el flujo. A través del flujo es esta aquí. No sé la permeabilidad, en este caso isotrópica, igual vertical y horizontal. Conocer la caída total de potencial H y por supuesto el número de canales y el número de equipotenciales que hay en el medio para obtener Q. Aquí un resumen, lo puse en una misma lámina para que viéramos. En este caso, es un caso anisotrópico, un caso en el cual las permeabilidades no son iguales. Cuando las permeabilidades no son iguales, esta dimensión es idéntica a esta dimensión es diferente a esta si hacemos un dibujo de acuerdo a la ecuación de continuidad. Esto nos aparece para un canal un factor n, que viene a darnos esa irregularidad, si se quiere, en los elementos que ya no son cuadroides, sino rectanguloides en cierta forma. Eso es lo que explica más o menos esa parte del libro. Aquí tienen una malla de flujo, una tabla estaca, un estrato impermeable, un suelo, una caída de potencial, etcétera, etcétera. Aquí en esta malla debemos observar algo. Fíjense que el flujo es la sumatoria de los flujos. En esta malla tenemos 1, 2 y 3 canales. Es la sumatoria de lo que ocurre en los 3 canales. Pero este canal, observen que esto no es un cuadraloide, esto tampoco, esto es un canal parcial. En todos estos casos, estos canales son cuadraloides. Esta relación nos da igual a 1. Aquí es 1 entre 0,38. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener una malla es un poquito mal dibujada porque no estamos formando cuadraloides, pero lo que hacemos es, en estos casos, asumir un canal parcial. En vez de un canal completo igual a 1, asumimos un canal parcial. Hacen en la solución. En vez de hablar de 1, 2 y 3 canales, hablan de 1, 2, punto tanto canales. 2.38 canales. Es una forma de solucionar el ejercicio más rápidamente sin tener que tener mucha precisión en el dibujo. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dan la permeabilidad que es igual vertical. Y nos piden que veamos la figura 8.7 con una tabla estaca. No voy a hacer cada figura, es una tabla estaca. Y pregunta aquí, ¿qué altura por encima de la superficie va a elevarse el agua? Si los pies son colocados en los puntos A y B, tendré que ver la figura. Vamos a buscar la figura 8.7. Vamos a ver si la tenemos aquí en el ejercicio. No lo veo. Voy a tener que corregir esta exposición y poner la figura aquí para que puedan ver el ejercicio, podamos estudiar el ejercicio. 8.7, ok. Está preguntando en este punto, que está aquí B, y en el punto A, cuáles son las alturas del potencial en cada uno. En el punto A no hay sino una sola pérdida. Si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pérdidas de potencial en esta vía.
En el punto A tendremos una sola pérdida de potencial. En el punto B tendremos 1, 2, 3, 4, 5 pérdidas de potencial de 6. Entonces, si calculamos esta H, lo dividimos entre 6, podemos decir que la altura piezométrica aquí va a tener H menos un sexto de esa pérdida de H. Aquí vamos a tener H menos H entre 6, H entre 5, perdón, y tendremos una altura piezométrica aquí. Eso es lo que está planteando el ejercicio. Verificar qué altura vamos a de agua aquí y qué altura vamos a tener de agua aquí si colocamos unos piezómetros. Hablando en los puntos A y puntos B, cuáles son las alturas por encima de la superficie del terreno. Estamos hablando del suelo, qué altura van a tener el agua en esos piezómetros. Por otra parte, preguntan cuál es la rata de flujo o de filtración a través del estrato permeable por unidad de longitud, perpendicular, por supuesto. O sea, la rata de flujo que va a haber a través de ese elemento. Es la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿cuál es el gradiente hidráulico promedio en el punto C? La primera parte es esta que está aquí. Determinar las alturas en los diferentes piezómetros. Es una cuestión bastante sencilla. Tener flujo a través de ese elemento también es una cuestión bastante sencilla. Esto H son 1 menos H son 2 es delta H, es la pérdida total que existe en el medio. .6 menos 2.2. Y el gradiente hidráulico sería la pérdida total delta H. Le vamos a restar la longitud de recorrido. En este caso, pues hay que verlo en la escala que se indica en el dibujo. Yo les recomiendo que visualicen esto con el dibujo paralelamente y estudien bien este ejercicio. Es muy importante. Es probable que aquí viéndolo me equivoque también en algunas cosas, ¿ok? Entonces es preferible que tengan el dibujo cuando están haciendo o revisando el ejercicio. Y todo lo que veíamos ahora, estábamos considerando que las permeabilidades horizontales y verticales eran iguales, que el medio era isotrópico. Ahora, ¿qué hacemos cuando el medio es anisotrópico? ¿Cómo son las mallas de flujo en un medio anisotrópico? ¿Cómo podemos hacer para solucionar el problema de una manera sencilla como lo hacíamos en un medio? Quite la ecuación correspondiente y lo que hacemos es muy sencillo. Tenemos dos permeabilidades diferentes en la ecuación diferencial. Nosotros podemos agrupar este con esta más e introducir esta corrección en la escala de X. Raíz cuadrada de la relación de permeabilidades. Y en vez de poner X prima, que es una otra escala del dibujo. En otras palabras, cambiamos escala del dibujo y cambiando la escala del dibujo, una relación caso Z entre caso X, dos permeabilidades diferentes, podemos convertir el flujo en un flujo en un medio isotrópico, en donde la variación de la escala va a ser esto en sentido X. Vamos a cambiar con esa nueva dimensión todas las dimensiones horizontales y vamos a
esta raíz cuadrada de caso 1 X, caso 1 Z como un coeficiente de permeabilidad equivalente a ese sistema nuevo y a ese nuevo dibujo. Aquí tienen sencillamente un procedimiento gráfico para resolver esto. Diferentes pasos. Uno, adopte una escala. Hay que dibujar, el dibujo hay que hacerlo para cualquier malla de flujo que dibujemos, tiene que ser hecho a escala, una escala gráfica o una escala numérica, pero tenemos que tener el dibujo del dique, la presa, la tabla estaca a escala, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Para este caso en que las son diferentes, ese mismo dibujo lo vamos a utilizar y vamos a convertir la escala, en este caso una escala, es esta que está aquí, que es la X' que veíamos, en esta otra escala que está aquí. Con la escala adoptada en estos dos pasos, dibujamos de nuevo. Hacemos un dibujo que es equivalente al primero, pero donde estamos asumiendo una permeabilidad equivalente que será esta que está aquí. Esto hay que hacerlo para poder visualizarlo. Vamos a ver si tenemos posteriormente, la semana que viene también vamos a tener clase de esto para aclarar muchas de estas cosas. Pero esta sería la ecuación ya definitiva. La pérdida de potencial, número de canales de flujo, pero ya dibujados en dibujo donde cambias la escala. Y cambiando la escala podemos resolverlo como si fuera un medio isotrópico con cuadraloides. Si dibujáramos una malla de flujo con dos permeabilidades diferentes, nos resultaría en rectanguloides y la solución no es tan evidente como cuando tenemos cuadraloides. No es sencilla. No es que no se pueda hacer, pero no es sencilla. Esto que está aquí, la malla de flujo, cuando tenemos dos permeabilidades diferentes, vertical y horizontal. Y este sería el dibujo cuando hemos ido la escala. En este caso, la escala vertical. Siempre corregimos una sola escala, ya sea la escala vertical o la escala horizontal del dibujo. Dibujamos nuevo, o sea, lo que originalmente lo dibujamos de nuevo con otra escala, ya sea horizontal o vertical, y aplicamos entonces una permeabilidad equivalente. Fíjense que aquí hay una relación de permeabilidades, un sexto, y eso me ayuda a definir la escala. Esto tienen que verlo en el libro. Aquí tienen un ejercicio. Tienen dos permeabilidades. Dibuje el flujo calculando la filtración, la pérdida por filtración en la presa. Cuando tiene dos permeabilidades diferentes. Entonces, yo creo que esto ya se refiere a ese cambio de escala y convertir un ejemplo anisotrópico en un ejemplo isotrópico. Esto es anisotrópico. Todavía se ha hecho la corrección por escala. Se aplica corrección de la escala, en este caso la escala horizontal, manteniendo la escala vertical igual. Observen. Y esto que era así, pues se convierte en esto y entonces podemos dibujar una malla de flujo isotrópica y asumir entonces una habilidad equivalente para solucionar el ejercicio. No dibujamos una malla anisotrópica, dibujamos una malla isotrópica en el mismo ejercicio, pero cambiamos la geometría o la figura con una nueva escala. En este sentido va a ser la escala horizontal.
Y podemos considerar entonces una permeabilidad equivalente. Esto lo vamos a repetir, ¿ok? No se preocupen mucho, tienen la escala horizontal, va a ser la relación de permeabilidades, la raíz cuadrada por la escala vertical. Entonces, 1 entre raíz de 2. Y con ese valor hacen la corrección del dibujo. Una dibujo obtiene la permeabilidad equivalente y resuelven el valor de flujo a través del medio con esa permeabilidad equivalente. Entonces, de un flujo anisotrópico con permeabilidades diferentes horizontal y vertical. Simplemente una transformación del dibujo nos permite entonces convertir en isotrópico un medio donde tengamos permeabilidades horizontales y verticales diferentes. Este punto en el libro no lo vean. Así de sencillo. En mi proceso de próximo corte lo voy a ponerle reprobado. Estoy diciendo que no lo incluyan y que no lo estudien. Punto 8.6. No tiene significado para nosotros en este momento. Supresión, esto sí es importante, una supresión eleva un elemento, la supresión debajo de la presa puede elevar y volcar la presa. Entonces debemos calcular el diagrama de presiones debajo de la presa. Estructuras hidráulicas, dice allí. Este punto es un punto práctico que fácilmente se soluciona con mallas de flujo, en donde podemos calcular las supresiones en cada elemento debajo de la presa. Léanse esto, no me voy a detener, quiero a un ejemplo. La fuerza hacia arriba por unidad en longitud, que sería la perpendicular a la pantalla que estamos viendo. Aquí tienen un ejemplo de una presa de concreto, donde tienen una malla de flujo de 2 canales y una serie de cuadraloides. Y por supuesto tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pérdidas entre este nivel y este nivel. Tenemos una pérdida total, que se distribuye la pérdida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pérdidas. En este dibujo estamos asumiendo permeabilidad isotrópica igual vertical y horizontal. Ya el acotamiento de las medidas, por supuesto, del ejercicio. Y les piden calcular la presión que va a haber, la presión de agua en A, en B, en C, en D, en E y en F, en todos estos puntos, para dibujar un diagrama de presiones sobre la base de la presa. Las presiones que tiene el agua sobre la base de la presa. Le hacen aquí un primer cálculo. Esta es la carga hidráulica que tenemos aquí, 8 metros. Y esa será la presión 8 por el peso unitario del agua, será la presión que tenemos en A. Y así sucesivamente debemos calcular en cada punto o en vez intermedio, o sea, entre este valor y este valor, una parte, una fracción aquí, una fracción de recorrido, la mitad, un tercio, lo que fuera. Veamos más adelante. Aquí tienen ustedes los cálculos. El primero es 8. A medida que el flujo va transcurriendo, las pérdidas, la presión va a ser menor, porque el suelo va introduciendo pérdidas en la presión. Partimos de 8 y terminamos en 3. Y este es el diagrama de presiones debajo de la presa. 3 veces, vamos al agua, 4, 5, 6, 7 y 8, no son tan precisos los cálculos en kilonewton, pero son asignaciones. Veamos en el ejemplo. 3 aquí. Para calcular ese 3, tenemos que ver qué altura piezométrica tengo yo aquí. O qué altura de agua tengo yo aquí.
para ver cuál es la presión en F, de acuerdo a las pérdidas que tengo en el sistema por efecto de filtración. Por supuesto, en los puntos intermedios también lo mismo. Equivaldría a colocar un piezómetro en cada uno de los puntos y ver a qué altura se eleva el piezómetro, y esa es la carga hidráulica multiplicado por el pintario del agua, entonces la presión en cada uno de esos puntos. Y tienen el ejercicio completo. Observen que entre este punto y este punto hay otra pérdida, de cierta forma, por eso aquí es 3. De todas maneras, pues pueden visualizar en el ejercicio del libro. Esto lo veremos también, lo veamos presas y mallas de flujo en presas. Este es un caso muy específico, yo particularmente lo utilicé, es calcular la filtración a través de un dique homogéneo cuya fundación es impermeable en la parte de abajo. ¿Qué filtración hay a través del cuerpo del dique? Esto lo trae hoy en día casi todos los libros. Y les digo, yo utilicé esto también en un dique. Estas ecuaciones se basan precisamente en todos los conceptos que ustedes ven anteriormente. El primer concepto de siempre, el gradiente hidráulico. Y establecen estas ecuaciones en donde tienen que el flujo a través del elemento Q, efectuando las sustituciones correspondientes a un esquema. Vamos a buscar el dibujo de la presa, esta que está aquí. Se trata de ver, calcular la filtración que hay a través de este dique homogéneo. En dique tenemos una línea superior que separa la parte saturada, la parte donde hay flujo y la parte donde no hay flujo. Es lo que llamamos línea de corriente superior. Eso es una parábola y hay que calcularla. No la especifica aquí el libro, pero la parábola es más o menos parecida a esto, que así, y llega hasta aquí. Por supuesto, hay una pequeña corrección inicialmente porque el flujo no va a penetrar por aquí, sino que penetra por este punto y cae. Entonces tiene esta línea de corriente superior. Se trata de ver las ecuaciones, que ya veremos esto con mayor precisión cuando veamos mallas de flujo en presas, las clases que vienen. Verán entonces todas estas elementos, podemos determinarlo. Este elemento incremento, que no, y este elemento que no es otra cosa a nivel de agua, esto que está aquí, si esto mide 45, pues este incremento será igual a H, si no, pues lo buscamos de acuerdo a la trigonometría del dibujo, según talud, aguas arriba. Entonces determinamos 0.3 incremento, determinamos la distancia entre este punto y el punto este, que es el más alejado, que es la distancia, lo que llamamos distancia D. Tenemos el ancho de la cresta B. Podemos calcular con este ángulo alfa, podemos calcular todo esto que este tanto mide y completar la geometría de los valores que tienen allí. Este L es lo que llamamos zona húmeda aguas abajo, en el talud aguas abajo del dique. Normalmente esta zona húmeda no la dejamos libre, sino que colocamos una berma de protección para evitar el arrastre de partículas y lo que hablábamos anteriormente, que se forme un piping. ¿Recuerda, Rafael? Para evitar que este material se fugue, podemos colocar una berma de protección. Y vamos a hacer nuestros cálculos que esta L sea lo más pequeña posible, de forma tal de evitar una húmeda agua abajo que deteriore del dique. Ahora bien,
Todo esto viene de la solución de mallas de flujo en diques, empresas que no hemos visto. El libro la plantea sencillamente para que sepamos que existe un método para poder calcular el flujo que sale por aquí, la dimensión de L y el valor de Q y la pérdida que puede haber con un dique homogéneo. ¿Qué les permite a ustedes como ingenieros saber esto? Que con la forma que vamos a ver, sin necesidad de dibujar ninguna malla de flujo, sino simplemente conocida la geometría del dique, ustedes pueden calcular el flujo que van a tener a través de ese dique, conocido el nivel de almacenamiento, en este caso el nivel aguas abajo será aquí abajo. Entonces, conocido eso, pueden calcular el flujo. Entonces, tenemos una zona ganadera y el dueño de la finca quiere construir unos diques de arena porque eso es lo que tiene. Vamos a hacer un diseño con estos ángulos, este valor de la cresca, sobre altura del dique y base completa del dique y calcular qué cantidad de agua va a perder por minuto, por hora, por día, y si va a poder conservar este almacenamiento, qué correctivos podemos hacer el dique en cuanto a su geometría para que el almacenamiento, la mayor duración posible. Claro está, siempre habla el factor de evaporación, pero quitar el factor de evaporación, que el flujo sea el mínimo. Y de eso se trata el ejercicio que estamos viendo en este momento, ese punto. Vamos a calcular entonces el flujo si conocemos la geometría que podemos determinar. Este valor de L lo vamos a determinar y vamos a determinar el valor de flujo y vamos a poder estimar alfa y beta, inclinación del talud aguas abajo, inclinación del talud aguas arriba, cresta. Sobre altura, normalmente damos una sobrealtura porque por capilaridad podría haber paso de agua al otro lado de la presa. No podemos poner la presa a esta altura aquí porque eventualmente por capilaridad podría el agua subir y bajar aquí y deteriorar la presa aguas abajo por arrastre, como dice nuestro amigo de partículas. Entonces normalmente le damos una sobrealtura y un ancho B para tránsito peatonal o de vehículos en la parte de arriba, lo que llamamos cresta. Podemos tener lo que llamamos también un enrocado de protección, que es un elemento, ponemos aquí, que no va a actuar en la permeabilidad porque es muy permeable, un enrocado de protección aguas abajo, y podemos también tener un enrocado de protección aguas arriba. Talud aguas arriba, talud aguas abajo, base del dique. Y podemos tener una berma que no solamente sirve para evitar que las partículas fluyan, como una berma tipo filtro, que evitar que las partículas fluyan fuera del cuerpo del dique. Pero también esas bermas sirven para darle estabilidad a este talud aguas abajo para que no se deslice. Tiene esa doble función, una berma de protección aguas abajo, enrocado aguas abajo, enrocado aguas arriba, cresta sobre altura para evitar flujo por capilaridad y por supuesto todas las divisiones en el dibujo. Este es un tema que ustedes seguro van a ver en hidráulica. Nosotros veremos lo más que podamos y yo trataré de ilustrarles lo más que pueda las mallas de flujo en diques homogéneos, que también podemos tener lo que llamamos un núcleo arcilloso que impermeabiliza todo esto mucho más. Y ese núcleo arcilloso, ¿verdad?, va a desviar las líneas de flujo. Al encontrarse con dos diferentes, la dibujo de la malla de flujo es diferente porque va a haber una variación de la dirección de las líneas de flujo y por supuesto la construcción de las equipotenciales. Ya va un poquito más elaborado, pero también se puede hacer, y es, si tenemos que hacerlo, lo podemos hacer con una buena guía. Entonces volvamos a la lámina anterior que nos explicaba estas cosas. Les decía que ustedes van a tener una solución en donde van a tener que el flujo aguas abajo va a ser igual a la permeabilidad, que la consideramos uniforme, isotrópica,
por la tangente del ángulo aguas abajo del dique, aguas abajo, por L, que es la zona húmeda, por el seno del ángulo del dique aguas abajo. Esta ecuación la transformamos en esto, K por L, por tangente de alfa, seno de alfa. Guarden esta ecuación en memoria. Seguimos. Con esa ecuación es que vamos a calcular. ¿Qué necesitamos? El valor de L. L va a ser igual al valor de D, que era esa longitud en la parte de arriba que calculaba con el incremento, 3 veces incremento, etcétera, etcétera, o 0.3 incremento más la distancia hasta el punto aguas abajo del dique en el talud aguas abajo, me daba el D. Entonces, conocido la inclinación del dique, aguas abajo, conocida la altura de agua que tengo, conocida el valor de D, o de L. Determinando L, en este ejemplo isotrópico, podemos calcular Q. Todo lo demás lo tenemos. O sea que esta ecuación, la 830 y la 832, son ecuaciones de diseño, en donde a veces tenemos una geometría y tenemos que empezar a corregir la geometría, asignar valores a D para obtener valores de L, y esa D va a variar de acuerdo a la geometría que nosotros tengamos del dique. Esta D. Eso va a variar de acuerdo a la inclinación del talud aguas abajo, de acuerdo a la inclinación del talud aguas arriba, va a variar también 0.3 incremento, y esa D es muy importante para determinar L. Una vez determinado L, Q lo calculamos con tangente de alfa o de alfa. Y la permeabilidad. O sea, es un ejemplo sencillo que se obtiene de soluciones de mallas de flujo. Aquí tienen el procedimiento paso a paso, como a mí me gusta Brajadadas por esto, porque siempre me da una chuleta de cómo obtener una solución. Bueno, aquí está la chuleta paso a paso. Obtenga alfa, calcule incremento en la parte de aguas arriba, calcule el valor de D, porque ya tiene la geometría ya planteada. Con los valores de alfa y D, calcular L, ecuación 832, con el valor de L, calcular Q, ecuación 832. Así. Y esto permite decirle al dueño de la finca, mire, un dique de estas dimensiones que yo he diseñado y he tanteado por todos lados, les va a dar una pérdida de tantos litros por día o por hora o lo que fuere, a un almacenamiento de tal altura aguas arriba. Otras soluciones, pero no vamos a entrar en ellas. Quédense con esta solución. Se refiere como Jaffrey Solution. Hay otra de Casagrande, pero no lo vamos a ver. Aquí tiene un ejemplo resuelto de lo que estábamos hablando. Fíjense que D viene siendo la sumatoria de los diferentes componentes en sentido horizontal del dique. Una vez calculado D, calculado incremento, calculado D, pueden calcular entonces, conocida la permeabilidad y la inclinación del dique aguas arriba y aguas abajo, pueden calcular el valor de Q. L, el valor de Q. Traten de que L siempre sea menor, porque es zona húmeda. Recuerden la terminología que estoy hablando. Zona húmeda en el talud aguas abajo. Línea de corriente superior del flujo que atraviesa ese dique. Y ya veremos más adelante, no vamos a estudiarlo a profundidad, que eventualmente podríamos tener un flujo por el cuerpo del dique y un flujo diferente por la fundación del dique. O sea, estamos calculando un flujo por el cuerpo del dique. Por aquí. Pero también podría ser filtrante, podría ser haber una malla de flujo aquí abajo de este elemento y haber otro flujo por debajo, por la fundación del dique. Y la suma de los dos será el flujo que va a atravesar todo eso.
Y también, como les dije, podría haber elementos diferentes y estratos diferentes de suelo que desvían las líneas de flujo. Algo de esa información pues lo veremos en su oportunidad más adelante. Este es el ejercicio que estaban viendo y al final pues lo tienen como pies cúbicos por día por pie perpendicular al dique. O sea, tienen el dique perpendicular al dique, sería pie. Este es el flujo para este caso específico o este año específico. Ya con ejercicio ustedes podrían matear esto en una hoja de cálculo y calcular el flujo a través de un dique homogéneo con estas formulitas. Y como tienen todas las variables y un dibujo patrón, ustedes pueden empezar a cambiar los ángulos, cambiar las dimensiones en cada uno de esos casos. No ver este punto, que es la solución para lo mismo de Casa Grande. Esto es la vida y no tiene ningún sentido. El punto 8-9, repito, no lo van a ver, no me lo presenten en las notas de clase, porque eso quiere decir que no estuvieron atentos a su clase. Entonces estoy bastante específico. Muchas veces cuando corrijo las notas de clase, entonces de los cortes, me encuentro con cosas que he dicho que no las lean, que no las tomen en cuenta. Ahora se las estoy poniendo. No vean el punto 8-9. A veces algunos puntos vemos alguna cosita del punto y otras cosas no las vemos. Sí, esto aplicaría a empresas de concreto, no, porque no hay flujo a través del concreto, Pedro. Aplicaría solamente flujo por debajo de la presa que veíamos anteriormente, no este caso. Este caso son de materiales de suelo, el DIC no decreto, ¿ok? Diseño de filtros. Poquito, esto ayuda. Si yo quiero poner ese terraplén aguas abajo para evitar fuga de materiales, puedo diseñar un filtro. El diseño de filtro es algo también importante en flujo de agua en suelos. Aquí tienen un dique con filtro aguas abajo en el pie del talud. Y este es el flujo que circula a través de ello. El filtro puede estar aquí o puede estar constituido por una berma puesto aquí. Ahora, lo importante es cómo calcular qué tipo de materia tenemos a sacar aquí para que no haya fuga de partículas en ese filtro. La metodología es completamente empírica. Está establecida desde hace muchos años por diferentes instituciones. Aquí tiene una metodología. Para el diseño de un filtro. Para esa metodología calculan el diámetro correspondiente al 15% pasante. Cuando dice F es el filtro, el material de filtro. Entre el diámetro correspondiente al 85 pasante del suelo. Esa relación debe ser menor o igual a 4. Esa es una condición para este diseño. Otra condición simultánea que debe cumplirse es que el diámetro del filtro efectivo de 15, el pasante 15%, el 15% es finos. Entre el diámetro del pasante 15% del suelo que estoy tejiendo, debe ser mayor esa relación a 4 o 5, pues, de 4 a 5. Está comprendido entre esos valores. Son dos condiciones para este tipo de filtro. Y esto es una condición, un filtro de Terzaghi y Peck.
O sea, si ustedes quieren distinguir, según Terzaghi y Peck, el diseño de un filtro debe hacerse de esta forma. Quizás el más utilizado, aunque parezca mentira, y es el más viejo. Esta selección de qué material vamos a utilizar como material filtrante. Este es el filtro, este es el material que nosotros no queremos que se fugue. Estamos diciendo qué material vamos a colocar aquí, estamos buscando una relación entre estos dos materiales. De manera de que las partículas ocupen espacios que permiten el paso del agua, pero no permitan el paso de finos a través del material de filtro. Esto es lo que llaman de 85% pasante del suelo, esto que está aquí, y de 15% del filtro, este otro elemento. Aquí este esquema indica, el flujo va a ser, fíjense, el flujo va a ser en ese sentido. Este material evita la fuga de esto que está aquí. Para eso, dice el filtro de acuerdo a las condiciones que decíamos anteriormente en la lámina anterior. Según Terzaghi y Peck, una ampliación de la misma figura. Y la definición de lo que es cada uno de esos de 15F, de 15S, de 85S. Aquí tienen quizás un ejemplo. Entonces aquí está según ese ejemplo, pero aquí está otras condiciones establecidas el US Navy en el año 71. Condición 1, que cumplan estas condiciones aquí. Por la parte que el coeficiente de uniformidad del suelo protegido debe ser menor a 1.5. Puede ser incrementada a 6. Y simultáneamente el coeficiente de uniformidad del suelo protegido es mayor a esto, debe ser incrementada a 40. Esa es una condición inicial, que acepta esto. Una condición 2 para este procedimiento del US Navy, esto. Para el diseño del filtro. Condición 3, condición 4 y condición 5 para el diseño del filtro de metodología. No me voy a detener, sencillamente eso es diámetros de partículas del material de filtro, del material del suelo que contiene o que evita que se fuguen esas partículas. Aquí una presentación gráfica de lo que es la granulometría para decidir acerca de un filtro. Determinación de la distribución de las partículas del filtro usando las ecuaciones 841 y 842. Están refiriéndose a Terzaghi. ...841 y 842. ¿Cómo es la granulometría para que cumpla esto o con esto? Son dos ecuaciones que permiten definir los límites granulométricos de ambas ecuaciones en una curva, y tenemos la curva granulométrica del material que deseamos proteger, y el material que vamos a utilizar como filtro debe estar comprendido entre dos curvas que están aquí para que sea efectivo. Lo que el material de debe estar comprendido entre estas dos curvas según las fórmulas que planteaba Terzaghi 841, 842.
Es una representación gráfica. Ustedes grafican el material y debe caerles aquí para que aguante este material y no se pierdan las partículas. Para el filtro propiamente dicho. Resumen, el libro plantea un resumen, siempre se los digo, léanlo porque es importante. Allá habla del gradiente hidráulico que es constante con la profundidad, etcétera, etcétera, y ejercicios, bastantes ejercicios. Repito, en esta parte, los ejercicios, pues escojan de los ejercicios resueltos, por lo menos un mínimo de 5 ejercicios que abarquen todos los ejercicios que tienen allí. Lean y traten de ver qué es lo que pide el ejercicio y no se dediquen a resolver, porque no estoy pidiendo que se pasen toda la semana haciendo ejercicios de esto, ¿no? Resuelvan un mínimo de 5 ejercicios de los planteados por el libro. Ejercicios de lo que hablábamos anteriormente, de nivel de agua, de un dique de arena, etcétera, donde piden dimensiones correspondientes y el flujo a través del dique. Estos se refieren a unos ejercicios. Allí termina. Creo que en este hay como 10 ejercicios o 12 ejercicios. Hasta aquí la clase de hoy. Semana entrante nos apartaremos un poquito del libro de texto. Es importante que estudien el material que les voy a dar la semana entrante. Va a haber una cierta repetición, más que todo para aclarar algunos puntos que yo creo que deben aclararse de lo que hemos explicado hoy en el libro de texto de Prahadas. Y ampliar un poquito la información en lo referente a presas. Siempre es importante que veamos este punto de presas y que sea de utilidad cuando lo veamos en la materia de hidráulica, que lo más seguro tengan que ver con estas cosas. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat. Si no, pues aclararemos la semana que viene que es lo mismo. Comiencen a estudiar porque la semana que viene hay corte de lo que vimos hoy. Conveniente que mantengan materia al día. La metodología que yo he utilizado es, de cierta forma, avisarme que ustedes todas las semanas le dedican algún tipo a suelos. Unos le dedican más que otros, unos van a sacar mejor calificación que otros. Pero es la única garantía que yo tengo son esas horas de clase, ese resolver ejercicios, es la única garantía que tengo yo de que han estudiado. El otro es el factor sorpresa, que nadie aquí presente sabe quién le va a tocar la semana entrante, ni esta semana, ni ninguna semana. Entonces tienen que estar al día en la materia. Puede ser que corran con la suerte de que no les toca, pero si les toca y no lo tienen, tremendo problema. Aquí aplico la propaganda de Farmacia SAS. Es mejor tenerlo y no necesito que necesitarlo y no tenerlo. Y es una gran verdad, sobre todo en este proceso de evaluación. Fíjense que la presentación de las notas de clase hablan de actividades sincronas y asíncronas, o exámenes sincronos y exámenes asíncronos. Pues esta modalidad abarca ambas cosas. Yo estoy haciendo un examen que tengo durante semana y presentarlo en un momento determinado al finalizar la clase, como va a suceder al finalizar esta clase, en un tiempo predeterminado. Tengo una actividad síncrona porque el examen lo realizan en toda una semana y la presentación la hacen síncronas cuando se las pido en ese mismo momento. Tienen que mandármelas aproximadamente esa semana, porque yo peleo con toda esta gente porque mi metodología es completamente diferente a la que utilizan los profesores en otras materias. Y fue mi respuesta, una respuesta personal,
cuando me planteé, bueno, ¿y cómo voy a saber si mis estudiantes están preparados y han estudiado la materia? Y se me ocurrió este método. Entonces consideren estos cortes, se manejan como unos exámenes. Que hay algunas personas que están muy comprometidas con otras. Esto es un examen también de mecánica de suelos 1 y tienen que presentarlo cuando se les pide. Lo único que la acción la pueden preparar durante toda humana. Esa es la diferencia. Y la presentación la hacen síncrono. Hoy tendremos un corte. Corte 6. Y la semana entrante voy a darles las calificaciones de todos los cortes que hemos hecho o que vamos a hacer hasta el día de hoy. De forma que vamos a tener bastante avanzada nuestra calificación general del curso. Bien. Aquí habla David y dice, profe, ese núcleo que mencionó suele ser de concreto. No, cuando estamos hablando de presas de tierra es de arcilla. Normalmente el núcleo lo conforman materiales que son menos permeables que el material circundante. Y bueno, a mí en la nomenclatura que estoy hablando de un dique también puede tener lo que se llama una cajuela. Y ese núcleo puede también penetrar en una cajuela en el estrato inferior, un suelo más abajo, el núcleo. Pero cuando estamos hablando de presas de tierra, estamos hablando de arcillas y de materiales suelos, pues que tomamos de unos préstamos cercanos para construir la presa. La tecnología de presas es bastante variable porque cada sitio, cada ubicación de una presa requiere de préstamos cercanos y el diseño entonces depende de qué materiales tengo yo cerca para construir la presa. No es que yo voy a llevar materiales de caja a los Andes para construir una presa, no. Tengo que probarme cerca la presa con el material y diseñar con ese material. Entonces, cosas pues es muchísimo más compleja. La tecnología de presas y presas en general es un tema bastante amplio, bastante complejo en cierto sentido, y en caso de presas hidroeléctricas, embalses o para centrales hidroeléctricas donde ponemos un túnel de trasvase en una hidroeléctrica más abajo, aguas abajo, en un cayón en el embalse o masa de agua almacenada, cuando requiere, no va a ser solamente el diseño de la presa sencilla que estamos hablando para una zona ganadera. Requiere de mucha tecnología. Y si vamos a cualquier lugar de Venezuela, está también el aspecto sísmico que afecta esas presas. Y muchas veces tenemos que evaluar también el riesgo que podría ocurrir si la presa se va y se convierte en una masa de agua que arrasa con todo lo que tenga aguas abajo, pueblos y poblaciones. La responsabilidad es muy grande. Muchas veces en esos grandes complejos, esas grandes presas, no las decide, vamos a decir, hay un proyectista jefe, si se quiera, pero son grupos de trabajo multidisciplinarios y normalmente un comité con expertos que es el que tiene la última palabra en alguna variación que quieran hacerle al proyecto original. Es bastante complejo. Como complejo es el diseño de una presa, que puede ser de simple a muy complejo, con muchas variables y pocas variables. El caso que estamos viendo es un caso de arenas homogéneas, un suelo homogéneo, básicamente arenoso, que permita crear pequeño almacenamiento de realidad, pero no aplicable a proyectos hidráulicos ni de almacenamientos de cierta magnitud. Esto hay que trabajar en ello. Los ingenieros hidráulicos tienen muchas experiencias. Lamentablemente en Venezuela no se han construido presas en los últimos 20 años. Antes anualmente se construían nuevas presas, almacenamientos, precisamente para surtir agua a las diferentes poblaciones, captaciones, etcétera, etcétera.
partiendo del complejo, si solamente viendo el complejo hidroeléctrico de las diferentes presas, el Guri, Matanzas y todas esas cosas, pues Caruachi, ustedes se dan cuenta de cómo se trabajó en eso en una época. Hoy en día, pues, eso es cero a la izquierda. Es más, se están perdiendo. El mantenimiento de presas también es otra especialidad. Hay un caso muy específico que les he hecho el cuento acerca de eso. Un amigo mío, especialista en estas cosas, Kilian de Free, que falleció allá hace unos años, 2 o 3 años, me echaba un cuento de la presa que almacena Guri. Parte es de concreto y parte es una presa de tierra. Y ellos tenían seguimiento, no sé si todavía se sigue, después de construido, de control para verificar el estado de la presa y el mantenimiento de la presa, muy especialmente la de tierra, que almacena Guri. Oigan lo que estoy diciendo. Bueno, sucedió algo muy curioso. Empezaron a aparecer problemas abajo de esa presa. Hacían todos los estudios de resonancia magnética, geofísica, toda la para qué estaba pasando en el cuerpo de la presa, porque había hundimientos y algunos problemas de filtraciones a través de la presa. Imagínense, si se va esa presa, la ola de agua llega a Puerto Ordaz y quizás hasta Maturín. Y se lleva todo lo que está por delante. Bueno, en esto me contaba Kilian que después de muchos estudios que hicieron, el problema terminó con una consulta a unos biólogos. Ustedes dirán, bueno, pero profesor, ¿qué tiene que ver un biólogo con una estructura de tierra de una presa diseñada por ingenieros civiles? Aquí debemos entender, y este ejemplo es claro, de que muchas veces nuestro conocimiento tiene sus limitaciones. Que somos ingenieros civiles, pero hay muchas especialidades que contribuyen al desarrollo adecuado de la ingeniería civil. La biología es una de ellas. En este caso específico, lo que determinaron los biólogos es que las cavernas y problemas que estaban sucediendo en esa aguas abajo, en esa presa, eran producidos por bachaqueras, bachacos. Estaban creando huevas dentro del cuerpo del dique. Solución, por supuesto, detergente con ello, eliminación de las bacterias. Fíjense la correlación. El ingeniero civil no hubiese descubierto nunca eso. Los bachacos no se ven. Y si van a ver en materiales, por ejemplo, ahí hay mucho de elementos biólogos que actúan sobre el concreto, de biología que actúa sobre los adoquines de arcilla, cómo deterioran y cómo se comen eventualmente una pared o una estructura. Esas cosas lo que indican es que no debemos sentirnos lo suficientes, que todas las especialidades llegan a un punto que requiere de otra especialidad, ya sea de la misma ingeniería o de otras profesiones. Y deben contar con eso. Y deben siempre pensar en esas cosas cuando tienen problemas, no a una solución como ingeniero civil, o como especialistas en suelos, o como especialistas geofísicos, o como especialistas sísmicos. A veces tienen que recurrir a cuerpos colegiados de más especialistas de otras cosas que aparentemente no tienen relación con lo que estamos haciendo. Aparentemente. Y de allí la inteligencia y la trayectoria del ingeniero asesor. El ingeniero asesor llega un momento que dice, hasta aquí llegué, necesito de alguien que me ayude en esto porque no está dentro de mis parámetros. Con toda la humildad del caso, hay que hacerlo en algunos casos. Ok, sí, Israel, en cierta parte, en cierta cosa, esto era un ecosistema, pues, que si no le han hecho seguimiento, a mí lo que me preocupa de estas cosas es el estado que estamos viviendo y que eso es una presa, pero en Venezuela hay cientos de presas.
Y antes tenía un control y tenía un seguimiento y tenía un cuerpo de ingenieros que estaba constantemente revisando el estado de las presas. No es solamente animales, es vegetación también. La vegetación influye en esos cuerpos de dique, las raíces que puedan generarse, en fin, en los taludes, deterioro de esos almacenamientos de agua que tanta importancia tienen en Venezuela. Esto es algo que tenemos que plantearnos. Apenas cambien estas cosas, tenemos que afrontar con seriedad todo lo que se refiere a mantenimiento de diques y presas en Venezuela. Dios mediante, ojalá no exista un problema mayor en estos casos. Bien, ¿alguna pregunta? Estos temas son todos muy interesantes. Rafael, David, Miguel, todos. Y es lo que nos motiva a nosotros a estudiar todos los días. Cuando ustedes me ven sentado aquí, yo estoy estudiando todo el tiempo y tratando de saber cada día un poquito más. Lo que pasa es que me doy cuenta que a medida que sé un poquito más, me falta todavía muchísimo más por conocer. Todo lo que se llama, y a los que quedan por aquí pendientes, pues oír esta anécdota. En teoría del conocimiento existe lo que se llaman las esferas del conocimiento. Todo cerebro humano nace, se desarrolla con unas esferitas, con unas metras, donde cada meta indica en un tema lo que tú conoces es el contenido y lo que te falta por conocer es la superficie de la metra. En el tiempo tú puedes desarrollar una de esas metras mucho más que las otras. Y esa metra grandota, donde tienes mucho más conocimiento, también te das cuenta, tienes la humildad suficiente para saber que te falta mucho más por conocer de lo que creías. Pero lo más importante de todo, que ese conocimiento en esa materia, en esa especialidad, te permite a ti conocer también que en todas las demás metas tú eres un ignorante. Caso que no ocurre con muchos gobernantes, que creen saber de todo y de todos los temas porque lo que tienen en el cerebro son métricas. Y creen que lo que les falta por conocer en cada métrica es muy poquito. Porque no tienen una metra bien grande, bien desarrollada en un conocimiento específico que les permita tener la edad suficiente para darse cuenta que no conocen nada del otro, que no se puede ser educador, filósofo, ingeniero, maestro, médico, administrador, economista, al mismo tiempo. Eso no existe. Bueno, hay gente, y sobre todo eso sucede mucho a nivel político, que cree saberlo todo. Un buen político es aquel que se asesora y tiene un cuerpo de asesores que le dicen en cada materia, en cada especialidad, lo que debe saber y lo que debe hacer. Eso es un buen político, un buen gerente de gestión política. Una persona que se asesora. Un político que cree saberlo todo, bueno, ya ustedes lo conocen, no hace falta que se los mencione. Hay que tener cuidado con estas cosas. Gracias, Rafael. Estos videos que me estás proponiendo son de ingeniería práctica, son relacionados con lo que estamos hablando, me imagino, ¿no? Muy bien, lo que yo le propondría a ustedes es que los vieran y si ven algo relacionado con lo que yo les estoy hablando, me lo envían por el chat. Y así me facilitan a mí el trabajo. Lamentablemente, les voy a decir con toda honestidad, yo estudio mucho, pero estoy copado. Solamente en corrección, no solamente es mecánica de suelos 1, es mecánica de suelos 2, es pavimentos, es laboratorio de suelos 2. Ya con eso tengo suficiente y estoy copado en el tiempo. Si ustedes me facilitan, a mí me encanta ver esas cosas, me facilitan esa información a través de... Sería maravilloso porque me gusta ver cosas. Hoy estaba viendo que mandó un alumno, estoy tratando de recordar, un alumno mandó en un chat algo que me pareció interesante.
en la parte pues de vías y cosas de esas, pavimentos, en el chat de pavimentos, me mandó una publicación en Instagram de el desplazamiento por una vía y otra información también referente a un vehículo sobre un puente de madera, no sé en qué sitio, por ahí también larguísimo, una camioneta y atrás un remolque con una lancha, algo increíble, ¿no? Todo el diseño sobre tablones de madera y cuerdas, etcétera, etcétera. Ingeniería, pues. Yo realmente veo mucho el chat y recibo informaciones de esa naturaleza. Esto que les estoy diciendo son instrumentos de medición en vías, en puentes, cómo se deflexiona el puente. Entonces hay instrumentos de medición lateral mediante rayos láser, me imagino, información que miden esas deflexiones, esos movimientos al paso de una camioneta, de un vehículo a través del puente. Y así hay muchas cosas interesantes. Dedíquenle tiempo a la web, que siempre es importante. Gerardo, yo no voy a abrir todas esas cosas. Si tú me las pones en el chat, sí, pero aquí no puedo ni siquiera copiarlas. Tendría que hacer un copy and paste y no me es fácil. Pero pienlo ustedes, los compañeros, y vean estas cosas. Aquí dice la HT, aquí hay diferentes cosas. Esta debe ser la correspondiente a las cosas que me estás mencionando. A mí me gusta, hoy en día paso nada más, yo duermo como unas 6 horas aproximadamente diarias, el resto del día estoy haciendo cosas. Afortunadamente tengo cosas que hacer. Pero a veces también me gusta regar las maticas, verlas crecer, sentarme en una terracita que tengo y tomarme unas birrias, una cervecita o, dependiendo de la hora, un whiskycito. Por lo menos ahora, como termine con ustedes y ya les mande la invitación para que me manden las notas de clase, cuando termino con eso, me voy para mi terracita y me tomo un whiskycito allí sentadito, pensando en todas las cosas buenas que hay que pensar, en todo lo que me ha pasado bueno este año, que me han pasado muchas cosas muy buenas. Bien, hasta aquí entonces, Rafael, mi intervención por el día de hoy. Gracias por soportarme, gracias por oírme y espero pues que tengan una bella tarde, terminen una bella tarde, una bella noche y puedan entonces seguir adelante. Gracias, David, y gracias a todos los presentes y gracias a los comentarios y a las intervenciones. Gracias, Alessandra, Marco Andrés, gracias de verdad. Vera Lucía, gracias. Aquí Vera Lucía me manda un mensaje muy bonita, que soy un sol, yo no sé, no me conoces todavía, yo te voy a mostrar mi lado feo. Oriana, gracias. Carlos Alberto, gracias. De verdad que se les quiere, de verdad a todos. Y espero